Bienvenidos a una clase más. Hoy vamos a hablar sobre lo que son las técnicas de entrevista para reclutamiento y selección de personal. Y vamos a comenzar primero por definir hablar acerca de lo que se conoce como una entrevista. Esto es una conferencia o una conversación que se sostiene entre dos o más preguntas, ya que se puede hacer ya sea que sean dos evaluadores o sean dos entrevistados. Por lo regular se pretende que esto sea más individual para que se puedan obtener respuestas más fidedignas, así el entrevistado no se va a sentir acosado. Nosotros vamos a tratar de buscar la información adecuada en base a lo que nosotros necesitamos para reclutar. Aparte, también debemos destacar que una entrevista se plantea con una serie de preguntas o temas con el objetivo para que el entrevistado exponga, explique o argumente cuál es su opinión o su punto de vista para brindarnos la mejor información. La entrevista de selección de personal consiste en una plática formal y profunda conducida para evaluar la idoneidad para el puesto que tenga el solicitante. También dependerá de nuestro modo de entrevista que estemos utilizando, será que tanto nos proporcione en cuanto a información, si es estructurada, semiestructurada, que esto lo iremos viendo más adelante. El entrevistador, o sea, en este caso ustedes, se deben fijar objetivos para responder a dos preguntas generales, que esto les va a servir mucho, estas interrogantes les van a servir mucho para entender o comprender si la persona que está solicitando es buena para el puesto. ¿Puede el candidato desempeñar el puesto después de que nosotros hayamos hecho una serie de evaluaciones psicométricas, tanto pruebas proyectivas, de inteligencia, de aptitudes? Nosotros vamos a poder responder esto complementándolo con la entrevista. ¿Cómo se compara el candidato con respecto a otras personas que han solicitado el puesto? Lo mismo, conforme nosotros vayamos haciendo las evaluaciones, nos vamos a ir dando cuenta quiénes son las personas más adecuadas para desempeñar determinado puesto. Las interrogantes también nos van a servir para tener un punto de dónde partir y así tener un objetivo más claro de lo que se busca para encontrar al aspirante más idóneo para el puesto que se necesite. La entrevista de selección de personal, que es un proceso sistémico a través del cual se elige a los candidatos más adecuados para ocupar la vacante, quien tiene los conocimientos, actitudes y aptitudes más adecuadas para así asegurar el éxito del puesto a desempeñar. ¿Qué es la entrevista de selección? Es un proceso de comunicación interpersonal entre uno o varios entrevistados y uno o varios candidatos, donde se informa al candidato los detalles del puesto que se solicita y se realiza una serie de preguntas, ya lo habíamos mencionado. Esto es con la finalidad de encontrar al más idóneo para el puesto. ¿Cuál es el papel de la entrevista en la selección de personal? El papel de la entrevista es muy importante debido a que dentro de este proceso de selección nos dirá o nos guiará para corroborar todo lo que hemos trabajado en las pruebas proyectivas y algunas otras pruebas o la batería de pruebas que nosotros hayamos realizado para saber si la persona es buena para lo que nosotros estamos buscando. Algo muy importante dentro de las técnicas es que
ustedes como principiantes, para que puedan hacer una buena entrevista, se debe de establecer rapport, es decir, tienen que motivar al entrevistado para que así la entrevista sea más fluida y las respuestas sean lo más honestas y claras posibles. Los tipos de entrevista. Está la entrevista estructurada. En ella el entrevistador intenta recoger de forma sistemática y precisa información concreta sobre el candidato. Puede resultar un tanto incómoda para algunos candidatos, sin embargo, puede ser muy útil para estadísticas de la empresa. Esto es cuando la empresa para la que ustedes estén trabajando ya tenga como un sistema para evaluación. Entonces son las entrevistas ya estructuradas. Están las entrevistas semiestructuradas o mixtas. Estas son las más utilizadas debido a que te permite desarrollar más libremente la entrevista. A veces necesitamos profundizar más en alguna pregunta porque no nos queda claro lo que el entrevistado quiere decir. Entonces podemos extendernos un poquito más en este tipo de entrevistas, a diferencia de la estructurada, que es muy estricta ya que vienen las preguntas establecidas. En esta pueden darnos una serie de preguntas, pero nosotros podemos complementar en aquellas que no nos sientamos como satisfechos con las respuestas. La entrevista no estructurada o libre, esta es totalmente independiente de una serie de preguntas marcadas por el lugar en el que estemos nosotros, para el que estemos trabajando o haciendo el reclutamiento, la selección del personal. Y se basa en un supuesto en el que el candidato puede proporcionar más información sobre sí mismo. También debemos tener cuidado con lo que preguntamos y que también no se extienda demasiado la persona ni tampoco nosotros en hacer más y más preguntas, porque entonces podemos salirnos del objetivo, pero también puede ser muy, muy válida dependiendo para los puestos que nosotros estemos solicitando. La entrevista de solución de problemas. Esta se centra en un asunto en el que se espera que sea resuelto algo por el solicitante. Se le da una respuesta, una pregunta hipotética en donde él tiene que hacer cómo enfrentaría esta situación. A nosotros nos sirve para ver también qué habilidad tiene para poder resolver problemas. Y la entrevista de provocación o detención. Estas solamente son en determinados casos cuando son puestos donde están sometidos a demasiado estrés. Entonces las entrevistas donde se provoca la tensión es para ver también hasta qué punto el solicitante o en este caso el entrevistado es apto para el puesto. Entonces tenemos que ver cuáles son sus reacciones ante los diversos estímulos que nosotros le estamos poniendo. Los objetivos de la entrevista de selección, ¿cuáles son? El primero es realizar una entrevista de selección de personal donde se establezcan las primeras relaciones para el candidato, verificando así la competencia para el puesto de trabajo que se está solicitando. La entrevista cabe destacar que se puede hacer al principio de todo el proceso o se puede hacer al final para corroborar con las demás pruebas si el candidato es idóneo o no, si mintió o no. Si se hace al principio no pasa nada. Ya también esto depende un tanto del evaluador, cómo se acomoda mejor a trabajar, cuáles son esos puntos que requiere para saber si el candidato es o no idóneo para el puesto. Cada quien lo va a elegir.
A su vez, el entrevistador observa el aspecto externo del candidato y si es adecuado para el puesto. Hablamos de cómo se presenta el candidato. Tenemos que ser muy observadores nosotros como reclutadores. Tienes que observar a la persona sin tener una mirada invasiva o que sea molesta para la persona que va a solicitar. Pues recuerden que nosotros debemos establecer rapport desde la entrevista, si es que se hace al principio, y si no se hace al principio, bueno, cuando nos toque esta parte, nosotros debemos establecer esta parte de confianza, pero no debemos enjuiciar primero por el aspecto que lleva la persona. Debemos ser observadores, sí, pero con todo, porque también vamos a ver lo que es el lenguaje corporal y que eso nos va a servir mucho. Con la entrevista, el entrevistador observará, en este caso ustedes van a observar las actitudes intelectuales, morales del entrevistado y posteriormente las evaluarán para saber si son adecuadas con lo que se está buscando en el puesto. Preguntas habituales. Bueno, para esto se realizan preguntas en donde preguntamos como háblame de ti, describe tus puntos fuertes y débiles, ¿por qué crees que eres el candidato idóneo? ¿A qué dedicas tu tiempo libre? Canción. ¿Qué importancia tiene el dinero para ti? ¿Qué esperas de esta empresa? ¿Por qué elegiste ese trabajo? ¿Qué objetivo tienes a largo o mediano plazo? ¿Qué podrías aportar a esta empresa? Si se dan cuenta, tenemos que al establecer confianza con la persona, lo primero hablando un poco de ti, es como una pregunta que rompe el hielo para que la persona se relaje y bueno, él explique no sé, algún sentir que tiene, ¿no? Los puntos débiles y fuertes, eso nos va a ir adentrando en saber si la persona va a los fines que estamos buscando como reclutadores. Y así todas las demás, en donde también saber sus pasatiempos, porque eso nos va a dar un indicativo de qué tanto tiempo le va a otorgar al trabajo. La importancia del dinero, si va más por querer ganar o va porque realmente quiere ese trabajo. A veces las empresas lo que buscan es que las personas que entran sean personas que se pongan la camiseta desde el principio. Entonces también es importante que las personas que van a solicitar o que van a hacer este tipo de procesos pues tengan bien claro un objetivo. Y ustedes se van a dar cuenta pues con estas sencillas preguntas que son muchas veces de cajón para las entrevistas. Bueno, también se realizan preguntas incómodas para el candidato, como ¿es un problema para ti trabajar con cierto tipo de compañeros o personas? ¿Te gusta trabajar en equipo? ¿Te consideras responsable? Esto puede causarle un poco de estrés a la persona, pero esas preguntas se realizan para ver el nivel de tolerancia del candidato. Tenemos que ver su nivel de frustración y cómo soluciona los problemas, sobre todo si van para un puesto en el que se requiera de soluciones o que sea líder dentro de determinado grupo. Entonces esas preguntas pues nos ayudan para ver ese nivel de tolerancia a la frustración o a la resolución de conflictos. Las técnicas para la entrevista de trabajo. Bueno, la primera de ellas es denominada estresante. Y bueno, ¿por qué es considerada estresante? Pues en esta se intenta que el candidato sienta una actitud hostil por parte del entrevistado.
cuando se plantea esta parte en donde el entrevistador es hostil o es muy serio, en este caso, bueno, son técnicas muy específicas para algún puesto, no es para todos. Vuelvo lo mismo a como en las preguntas ¿cómo se llama? Las preguntas incómodas, ¿no? Lo mismo es aquí, es una entrevista estresante para ver cómo resuelve el candidato, si es apto o no, si aguanta desde ese principio la presión. Pero bueno, no en todos los puestos se debe utilizar la misma. También debemos de saber elegir cuáles son las adecuadas dependiendo del puesto. Se recomienda mantener la calma, no ponerse a la defensiva, ya que se trata de una representación. Esto va más para el candidato de en algún momento después aclararle si se puede que todo era como parte de ver cómo él resuelve. Se considera que cada entrevistador, bueno, pues lo hará a su modo, cada uno obtendrá lo que busca del candidato, sabiendo cómo actúa ante este tipo de circunstancias. También cabe destacar que, bueno, pues pocos minutos pueden pasar entre un candidato y otro cuando nosotros hacemos la entrevista. Por lo tanto, también debemos de saber qué técnica es como la más adecuada con la que vamos a trabajar. Luego existe también la entrevista relajada. Esta es con el fin de que la persona se sienta cómoda, se sienta tranquila y por lo tanto, bueno, podamos obtener puntos importantes en esta entrevista. El entrevistado se confía de repente demasiado y bueno, para ellos también se aconseja en estos casos no realizar demasiadas confesiones sobre la vida privada, pero bueno, esto va más para el entrevistado, pero ustedes como entrevistadores, entre más se muestren a menos, bueno, les van a decir, se van a abrir para que les puedan decir lo que ustedes necesiten. En la entrevista profesional, en esta, bueno, el jefe muchas veces se muestra serio, va al grano, puede mostrar algún gesto de seriedad, no sé, que él sienta que realmente esto va en serio, que no es para tomarse a la ligera, sobre todo cuando son puestos importantes en alguna dependencia, para que puedan buscar esa firmeza en la mirada que muchas veces se necesita ese temple. Entonces, una entrevista profesional en donde también se le va a preguntar al entrevistado cómo decidió, no sé, por ejemplo, ese tipo de carreras, por qué lo quiere, por qué le gusta. Esto también nos sirve para saber el grado de compromiso que tiene la persona con el puesto. La entrevista intelectual. En esta se hacen una serie de preguntas un tanto complicadas para saber cuáles las alternativas de solución que puede dar a diferentes problemas. También se les puede sugerir si la respuesta no es correcta, como podemos inducirlos a que ellos hagan o nos digan cuando se atoran en las preguntas. Podemos nosotros, ¿consideras que esto es correcto? Como que para destrabarlos. Y bueno, lo que les mencionaba, cada evaluador o cada entrevistador tendrá su propia técnica. Esto es en base al tiempo que nosotros vayamos haciendo las entrevistas, pues
claro que vamos a ir obteniendo pues mayor seguridad, mayor técnica, y esto nos va a permitir saber cuáles son las preguntas adecuadas dependiendo el caso y dependiendo el puesto, inclusive dependiendo al evaluado también. Esto va a ser con el tiempo, lo tienen que ir practicando para que les sea más fácil cuando ustedes decidan ir a trabajar a algún lugar donde sean reclutadores o tengan la oportunidad de ser reclutadores. Por último, la entrevista amigable. Esta busca ofrecer un ambiente de simpatía al candidato, aunque ahí es sencillo soltar la lengua, es parecida a una que ya habíamos visto. Bueno, ya el candidato, sintiéndose en confianza, empieza a hablar y hablar y hablar. Pero también les comentaba, hay que tener mucho cuidado en este tipo de entrevistas, porque de repente el entrevistado puede caer en más que entrevista de trabajo, bueno, hacer catarsis ahí de todo lo que lleva. Entonces también hay que saber poner ciertos límites, porque si no, una entrevista puede extenderse mucho y tampoco se trata de tenerlo ahí una hora, casi en el caso de los, si eres reclutador, psicólogo, pues darles ahí casi terapia, ¿no? No se trata de eso. Y si te dedicas a otra carrera administrativa, bueno, que tampoco te extiendas, porque puedes abrir cosas que tal vez la persona te diga y que no sepas cómo trabajarlas. Entonces también hay que tener mucho cuidado cuando hacemos una entrevista amigable. ¿Qué tanto nos puede ofrecer? Sí, pero que también nosotros, ¿qué tanto podemos ofrecerles? Si es que a veces las personas llegan con mucho estrés, y cuando nosotros nos mostramos amigables en una entrevista, bueno, pues somos esa válvula de escape que bien puede servir, pero que también podemos perjudicar. Entonces hay que tener muy claro en qué momento vamos a poner un límite. Hay que también saber hasta dónde nosotros tenemos esa tolerancia para saber resolver las respuestas que también nos dan. No siempre va a ser sencillo que nos den una respuesta que a lo mejor no esperábamos, y que tengamos nosotros que también resolver, que tengamos que darle continuidad a esas preguntas. Entonces, en cualquier tipo de entrevista, pues nosotros tenemos que marcar también ciertos límites, aunque sean amigables, sean libres, sean como ustedes quieran, como ustedes decidan y como se les facilite trabajarla. Tenemos que saber poner los límites, eso lo deben tener muy en claro. Si bien deben establecer confianza y rapport, pero también deben poner ciertas limitantes para que tampoco el entrevistado, de repente son muy hábiles y pueden llegar a meterse en tu vida, ¿no? Que de ser tan amigable en una entrevista termine siendo tú el entrevistado. Entonces hay que tener mucho cuidado, porque también eso puede verse como falta de profesionalismo. Y bueno, les mencionaba de eso dependerá mucho del puesto que nosotros estemos solicitando y para el que estemos reclutando. Lo que se espera del entrevistador. Bueno, que inspire confianza, esto ya lo habíamos mencionado. Debe facilitar el proceso de comunicación. No se confundan cuando hablábamos de la parte de la entrevista que puede ser estresante. Cuando nosotros hacemos una entrevista, debemos tener bien en claro para qué es el puesto. Por eso les decía, esto depende de cada evaluador, pero bueno, esto sí es lo esperado, que el proceso de comunicación, aunque sea una entrevista estresante, que ese proceso de comunicación sea fluido, que si bien la persona está sintiendo esta adrenalina de no saber qué contestar o sentir nervios,
darle también esa confianza y esa pausa para destrabarlos tantito, o sea, no ser tan exageradamente rígidos. Se deben formular preguntas abiertas, esto depende de la entrevista. Les decía, hay unas entrevistas muy cuadradas, si ustedes se lo permiten y pueden hacer alguna entrevista extra, una pregunta, extra de lo que están manejando, bueno, lo pueden hacer. Inducir profundidad y detalles en las respuestas, lo que les mencioné en algún momento, si no estamos de acuerdo con la respuesta, bueno, profundizar un poquito, pero sin tampoco ser invasivos en lo que estamos preguntando. Tenemos que tener una escucha neutral. Esto quiere decir, no hay que enjuiciar. No porque la persona esté explicando y de repente te tartamudee, quiere decir, no sirve para el puesto. Nosotros tenemos que saber escucharlos hasta el final, porque tal vez esté nervioso, porque no sabemos qué pasó antes o qué fue previo a la entrevista. Entonces, mantengámonos en un perfil en el que solamente vamos a escuchar. Vamos a mantener tranquilos también para darle esa confianza a la persona y que, bueno, si trae algún problemita, pues se relaje. No vamos a vamos a tener que cuidar también los tonos de voz que nosotros utilizamos cuando estamos preguntando o dependiendo la pregunta que nosotros estemos haciendo, porque también las personas a veces pueden sentirse incómodas con la forma en cómo lo hacemos. Debemos estar atentos, ofrecer retroalimentación al entrevistado en el caso que lo necesite o que él mismo lo solicite. Por eso también debemos tener perfectamente bien estructurado lo que vamos nosotros también a contestar o lo que nosotros estemos manejando dentro del lugar donde estamos reclutando para que no nos agarren desprevenidos con alguna pregunta. Focalizar la entrevista. A veces, les decía, en una entrevista amigable pues se salen fuera del contexto. Hay que tratar de que esto no suceda. No se debe de asumir el papel de experto, quiere decir que nosotros vamos a reclutar a las personas, pero si nos hacen una pregunta que no sabemos o que desconocemos acerca de determinada área, tenemos que saber explicarle al evaluador que eso lo va a conocer posteriormente o que alguien más se lo va a explicar, que en ese momento tú no eres apto para poder decirlo. No puedes dar respuestas que no son correctas, porque también eso habla de tu credibilidad como evaluador. Tampoco debes asumir un papel ingenuo o ignorante del tema completamente. Tienes que saber un poco acerca de lo que estás trabajando, lo que te mencionaba hace un momento, pero también tienes que saber decirle hasta qué punto tú conoces, hasta qué punto desconoces lo que te estén preguntando. Atender el comportamiento verbal y no verbal del entrevistado. Debes saber estar muy atento a lo que te está diciendo la persona para que tú puedas observar si sus respuestas son no correctas, más bien sinceras a lo que le estés preguntando. Y te vas a dar cuenta también en su lenguaje corporal si la persona está manejando correctamente lo que sabe o lo que no, sobre todo cuando hacemos preguntas acerca de lo que ha estudiado. La experiencia que tiene, a veces se ponen un poco nerviosos por lo que se les pregunta. Debemos ser muy atentos en el lenguaje verbal y no verbal, en los tonos de voz que utiliza. Por ejemplo, cuando se le pregunta acerca de la empresa anterior en la que trabajó, ¿cómo es su tono de voz? ¿Es un tono neutral, un tono normal, un tono
en donde esté victimizado o en una donde salió muy mal, ¿no? Entonces nos vamos a dar cuenta en el tono de voz cuando le preguntemos acerca de otros lugares que tiene experiencia, si le agradó o no le agradó. Debemos saber escuchar, debemos ser muy atentos. Por eso en la escucha neutral nos vamos a dar cuenta de cómo viene la persona. Y bueno, el objetivo de la entrevista es dar con la persona más adecuada para el puesto. En la introducción, nosotros vamos a ver en estas fases de la entrevista cómo es que el entrevistado se presenta. En la introducción primero viene la recepción, es donde los recibimos, saludamos y hacemos una presentación. Bienvenido a tal lugar, soy fulano de tal y te voy a hacer la entrevista con la finalidad tal. Tenemos que ser muy asertivos también en cómo vamos a explicarle esa parte a la persona que va a solicitar. Tenemos que saber explicarle. La conversación introductoria es lo importante, porque es nuestra primera impresión. Entonces, mostrarnos seguros también de cómo nosotros vamos a desarrollar esta entrevista. Debemos hacer aclaraciones respecto a la entrevista. En esa entrevista te voy a decir una serie de preguntas en las cuales tú me tienes que responder con la mayor sinceridad posible, etcétera, etcétera, como tú lo manejes. Pero tienes que ser muy claro en las instrucciones que le vas a dar para que él te conteste las preguntas. Dentro del desarrollo, bueno, vienen que son las preguntas. Aquí se hacen las preguntas más frecuentes, en donde se pueden tratar muchos temas, tanto personales como profesionales, y bueno, se debe de tomar en cuenta el tipo de entrevista que estemos realizando. En formación de estudios, cómo fue su formación de estudios, dónde estudió, por qué decidió estudiar eso. Nos vamos a ir dando una serie de preguntas para saber cuál es dentro de estos datos académicos, la historia formativa, los centros donde estudió, cuántas veces cambió de centro, cuántos éxitos y fracasos también se pueden preguntar en esto, en lo académico. Todo esto podemos preguntar por qué eligió estudiar eso, cómo lleva a la práctica lo que estudió, qué dificultades se le han presentado. Todo eso tenemos que indagar. En cuanto a los datos personales, vamos a preguntar sobre la familia. Tenemos que crear la confianza para que se abra un poquito y nos pueda hablar acerca de esto, si es que lo necesitamos y si es apto para el puesto que nosotros estamos buscando. Cabe destacar que, bueno, también no siempre van a ser entrevistas profesionales las que estemos realizando. A veces en reclutamiento y selección de personal puede ser en una empresa y estemos solicitando información a determinadas personas que tengan, no sé, un nivel académico establecido. No sé, a veces solicitan, por ejemplo, chofer para tal área, ¿no? Y solamente lo pueden solicitar personas que hayan llegado a preparatoria. En ese caso, bueno, no vamos a preguntarle cuál fue la carrera que estudió, porque obvio no la tiene. Tenemos que saber qué preguntas vamos a hacer y qué vamos a preguntar para que la persona también se sienta confiada. ¿Qué puesto estamos reclutando? Porque de ahí serán las preguntas que nosotros vayamos haciendo. Tenemos que ir ofreciendo, pues, a modo de orientación, las preguntas también para que la persona se sienta cómoda. No se trata de ser invasivo ni tampoco ser prejuicioso en una entrevista.
En las preguntas personales, que son, estas van más, las preguntas, aparte de las preguntas, unos son los datos personales y otros son las preguntas personales. Los datos personales, su nombre, edad, está casado, no está casado, cuántos hijos, eso lo podemos preguntar. Y a veces algunas empresas lo hacen con la finalidad, pues, de saber con qué tipo de personas va a trabajar y qué tanto se va a comprometer. En las preguntas personales, pues aquí se van a abordar temas de valoración y de motivación, qué tan motivado se siente. Podemos preguntarle una serie de preguntas como en cuáles son sus proyectos de vida a corto y mediano plazo, cómo se ha sentido. Y vamos también a buscar datos complementarios para este tipo de preguntas, para que se haga más amplio, qué le interesa en el caso ya de lo laboral, las condiciones laborales, qué le interesa de la empresa, por qué quiere trabajar en esa empresa, qué puede ofrecer a la empresa. Bueno, esto va a ser con la finalidad de encontrar al candidato más adecuado, y qué bueno que también la otra persona se sienta satisfecha con nuestra entrevista y que le empecemos a dar esa confianza y pueda explicar mejor. Nos vamos a dar cuenta así en cuanto a la entrevista y las demás pruebas, si es adecuado o no. En el cierre, aquí bueno, ya viene lo final, en donde vamos a aclarar dudas acerca de lo que se le planteó a la persona, si es que no fuimos claros en alguna pregunta, o si no fuimos claros en algo que se le haya dicho. Y bueno, aquí ya nos despedimos de ellos. En el aspecto personal, lo que mencionábamos al principio, el presentar un mal aspecto en general puede arruinar los esfuerzos por conseguir el ansiado puesto de trabajo. A veces pasa que todas las pruebas las pasan bien, pero cuando tienen que presentarse tal vez no van lo más alineados posible, y bueno, eso les demerita para el puesto. Aquí hay un ejemplo, ¿no? Que a veces no puedes ir tan exageradamente cómodo, ni tampoco depende del puesto ir súper arreglado, sobre todo para una persona que va a ser el entrevistado, pues se recomienda que vaya formal, con formalidad, que vaya zapato boleado, que vaya bien arreglado, y esto con la finalidad de dar un buen aspecto, porque a veces lo que va a buscar una empresa es la imagen. Tal vez hayan visto algunos anuncios que de repente se solicita persona de tal edad, que tenga ciertas características así y así, y que tenga una buena imagen. Entonces es parte de saber si una persona es buena o no para el puesto, y no porque nosotros seamos prejuiciosos, sino porque a veces la empresa así nos lo solicita. Entonces tenemos que ser a veces un poquito puntuales en eso, y no se trata tampoco de si vamos a elegir a la persona más guapa o no para el puesto, sino que vaya alineado. No vamos a elegir a la persona mejor arreglada, pero sí es importante la imagen que va a proyectar. No puede llegar así a un trabajo. Esto será, en puestos ejecutivos. Y que bueno, a lo mejor estamos solicitando un puesto para
para chofer, un puesto para algún área específica en alguna fábrica, pero también nos vamos a dar cuenta desde el momento en que llega lo mejor aseado. A veces en una empresa es complicado, ¿no? Que hay trabajadores que no se asean y que, bueno, esto les resta puntos. Por eso decía, depende del puesto, cómo tengan que ir arreglados. Aquí hay unas imágenes con chicos muy bien arreglados, pero son para puestos más ejecutivos. Si estamos buscando para otro tipo de puestos, vuelvo al ejemplo de a lo mejor un chofer, no es necesariamente que vaya siempre de traje, pero sí que vaya limpio, simplemente. Entonces, como decía, no es que elijamos al mejor vestido o al más guapo o guapa, pero sí qué imagen está proyectando. Técnicas de lenguaje corporal y no verbal que debes tener en cuenta. Bueno, ¿qué es el lenguaje? El lenguaje corporal. Pues bueno, es mucho más importante de lo que en muchas ocasiones creemos, porque es en este punto en donde nosotros vamos a identificar también cosas que las personas no nos dicen con el lenguaje verbal. Y nosotros somos en un 93% más comunicativos con lo no verbal. A veces el decir, ¿estás bien? Sí, estoy bien, pero en tu cara se ve el que no estás bien. ¿Cómo te trata la empresa? Bien, pero en realidad, bueno, es que la señorita de la entrada me vio feo o me hizo esto, ¿no? Pero no lo dicen verbalmente. Entonces nosotros nos vamos a dar cuenta a través de la comunicación no verbal. Vamos a ver un poquito de esto para que ustedes tengan en cuenta. Y hay muchísimas más cosas que podemos indagar. El lenguaje corporal es una forma de comunicación no verbal que se basa en los gestos, posturas y movimientos del cuerpo y rostro para transmitir información. Esto es de forma muy inconsciente. Por ejemplo, aquí podemos observar en esta imagen, al estar esperando tan solo pasar, ¿no? La chica que está aburrida, la que está pensativa, la que de plano ya se perdió y bueno, la que está atenta. Esto también vamos a darnos cuenta porque tiene que ver mucho con lo que nosotros estamos buscando en esta selección de personal. El tamaño de las pupilas, esto puede ser muy importante y también algo que podemos observar a simple vista, pero no siempre, porque claro está que también esto dependerá muchas veces del lugar en el que se esté desarrollando la entrevista. Por lo regular se pide que la entrevista se realice en un lugar que esté con luz para poder ver este proceso del tamaño de las pupilas. Si es una pupila normal, si está dilatada o está contraída, porque si una pupila está dilatada, algo nos está comunicando, ¿no? La persona que tan atenta está, que inclusive si vemos una pupila demasiado dilatada, tal vez puede ser un indicativo de que la persona no llegó en sus 5 sentidos a la entrevista, o si está contraída también, está nerviosa, tiene miedo. La pupila nos va a decir también esta parte. Y bueno, no siempre se puede observar al 100 porque también dependerá del lugar donde nosotros estemos desarrollando la entrevista y que tenga buena iluminación. En ocasiones también la pupila se adapta a la luz y pues bueno, no podemos observarla tanto, pero cabe señalar que también es una buena estrategia observar la pupila para saber cómo llega el entrevistado.
el contacto visual es, bueno, un factor. Este factor depende en gran medida de la persona que lo recibe y por lo tanto el lenguaje puede tener una lectura positiva o negativa. Depende de los sentimientos que haya provocado la reacción a la persona. El contacto visual es muy importante. La persona puede estar distraída, puede estar con nervio, puede estar impaciente. Entonces el contacto visual nos va a decir mucho de cómo viene la persona, si nos desvía la mirada, si está hablando y mueve mucho las manos, si mueve mucho los pies. Pues bueno, eso nos va a dar un indicativo de qué tan nervioso está, por ejemplo, ¿no? El contacto visual prolongado, cuando mira a los ojos a una persona durante largo tiempo, esto puede significar que está mintiendo. A veces las personas cuando miran muy fijamente y te sostienen algo, puede ser que esté mintiendo en lo que te está diciendo. Sentirse tan segura de lo que está diciendo que no te desvíe para nada la mirada. O puede ser que sea una persona demasiado segura, pero principalmente puede ser que la persona no esté diciendo la verdad completamente y hay un poquito de mentira y ya si podemos observar. A veces, por minúsculo que sea, llegan a voltear un poquito los ojos y bueno, pues ahí ya nos dimos cuenta que a lo mejor o es un recuerdo o es algo que está inventando. Mirar a los lados. Es una acción que puede tener un significado negativo, ya que el lenguaje no verbal significa aburrimiento y que busca vías de escape para distraerse. Si te está hablando y a cada rato voltea y voltea y voltea a un lado, a otro, evita tener contacto visual contigo como entrevistador, pues bueno, también nos va a estar comunicando algo. Y aquí pueden observar hacia la mirada cuando está imaginando, ¿no? Por ejemplo, cuando se le hace una pregunta hipotética y está pensando qué contestar, pues bueno, va a voltear la vista hacia la derecha y subir los ojos arriba, porque es la parte de la imaginación. Igual si le preguntas algo y lo está inventando, también te vas a dar cuenta con la mirada. Si recuerda alguna imagen, sonidos imaginados. Por ejemplo, recuerdo que sonaba la máquina de esta forma y por lo tanto no me gustaba. Cuando se lo dije al jefe me corrió porque no me creyó. No sé, cosas así. Entonces la mirada nos va a indicar mucho de cómo viene la persona. Si la persona está buscando algún recuerdo, pues bueno, va a voltear a la izquierda hacia arriba, porque es esta parte en la que está evocando algún recuerdo y entonces nos podrá decir si lo que le estamos preguntando viene de un recuerdo o lo está inventando. Tienen que ser muy observadores hacia dónde voltea principalmente. Tocarse la nariz es otro de los grandes conocidos del lenguaje corporal, porque puede ser que al tocarse la nariz esté mintiendo o que esté enfadada. Te vas a dar cuenta si está mintiendo acerca de alguna pregunta que tú le puedas hacer y se toca la nariz, pues bueno, él puede no estar siendo totalmente sincero. Si aparte sus ojos muestran rechazo, puede ser que la persona esté molesta, esté enfadada, esté fastidiada ya con tanto proceso. Bueno, pero también estamos hablando ahí de la parte de ser tolerantes ante diversos estímulos. Entonces también esto es algo importante para observar. El tono de voz y el volumen. El tono
y el volumen de voz, bueno, son elementos importantes dentro del lenguaje no verbal, porque nos va a decir cómo viene la persona. Les mencionaba cuando le preguntas, ¿cómo estás? Y la pregunta dice, bien, te vas a dar cuenta, está aburrida. O si la persona te dice, muy bien, ¿y tú? Bueno, pues la persona quiere decir que llega con una actitud positiva, que no sobrepase porque entonces está siendo demasiado eufórica y claro, está mintiendo también. Entonces, poco a poco vas a ir desarrollando esta parte para saber cuáles son esos tonos de voz adecuado, que no es lo mismo tono y volumen, ¿no? El tono, bien, estoy bien, es un tono neutral. Estoy bien, es un tono más alegre. Estoy bien, es un tono un poquito ahí no tan convincente. Y a diferencia del volumen, ¿no? ¿Cómo estás? Bien, como en algunos lugares que, ¿cómo estás? Excelente. Y casi gritan, ¿no? O en otros que le preguntes ¿cómo te has sentido con todo? Y te responda casi con una voz apagada de muy bien, que no se escuche. Entonces aquí es muy importante también los tonos de voz para saber cómo viene la persona. Mencionaba en algún momento, si eres psicólogo, bueno, procura que tú también como entrevistador, tu tono de voz sea correcto y que si tú escuchas que la persona no está bien, tampoco te cases con su problema, porque hay ocasiones en las que el entrevistador al escuchar, no te escucho muy bien, a ver qué te pasa, y bueno, la persona se suelta y a hacer catarsis, y la entrevista que tiene que ser de 15 minutos se prolonga hasta 1 hora y le restas tiempo a los otros que están siendo evaluados o al no manejarse bien los tiempos, pues bueno, abres cosas que no son para ese momento. Se debe de tener cuidado. En el caso de que tu carrera sea pedagogía, sea administración, contabilidad y te dediques al reclutamiento y selección de personal, porque también los hay. Bueno, que también puedas manejar los tonos de voz. En esta clase mi voz se escuchó más rara que en los videos anteriores para los chicos que ya me habían escuchado. Bueno, ahí ustedes sabrán distinguir un poquito el tono de voz. También tiene que ver con el momento en el que hago la clase y bueno, la salud. Entonces, a veces también en sus entrevistados, el tono de voz, tanto el tono de voz para ellos como el de ustedes, también tiene que ser adecuado. Procuren tener un tono de voz ecuánime para poder establecer el rapport con ellos. Si ustedes hablan con flojera, si ustedes hablan con una voz muy fuerte, como enojados, los pueden espantar. Entonces también el tono de voz va tanto para ellos como para ustedes. Para ellos porque ustedes tendrán que identificar cómo viene la persona. Y en el caso de ustedes, pues, bueno, tienen que saber manejar ese timbre de voz. Con qué intensidad lo dicen, con qué intensidad hacen una pregunta, con qué modo, con qué forma, para que la entrevista, pues bueno, sea correcta, o sea buena y dejen un buen sabor de boca a las otras personas. Bueno, pues muchas gracias por este video y espero que ustedes hayan aprendido con esto, aunque sea un poquito. Una disculpa tal vez por no haber sido tan extensa en algunas cosas, pero espero que les haya servido aunque sea un poquito. Muchas gracias.